Fin de año y como sabemos ahora todos los lugares que se aprecien de saber de cine, de tener conocimiento, de ver muchas películas, van a lanzar sus listados y sabemos que uno de los gurús más importantes en eso de la cinefilia es el niño dorado, la pequeña maquinita de arrasar con el cine y de ofrecer nuevas películas y nuevas propuestas, porque como sabe mucho, ha visto mucho, seguro hace grandes películas, que es Quentin Tarantino, y hace poco salió un listado de las mejores películas del siglo XXI de Tarantino, y vamos a hablar de eso en esta entrega de ¿Quién mató? Los listados de Tarantino. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué onda, Dan? Aquí esperando hablar en otro bonito episodio sobre un personaje polémico, ¿no? Tarantino, que le encanta hablar y le encanta escucharse a sí mismo hablar, que pues tenemos algo en común, ¿verdad, Dan? Nos encanta escucharnos a nosotros hablar y pues bueno, qué mejor que criticar sus listas, pues por dónde empezar, porque esto fue a través de un podcast y ahora estamos haciendo un podcast del podcast. Fíjate, esto podría ser nunca leer los comentarios, aunque más bien sería nunca escuches el contenido y hacemos contenido sobre eso en esta ocasión, ¿no? Y sí, resulta que hay un podcast muy famoso por los cinéfilos mamadores, ahí nos puedes incluir porque de repente lo escuchamos, es el podcast de Bret Easton Ellis. ¿Quién es ese señor, ese tal Bret Easton Ellis? Me suena conocido, es medio psicópata ese cuate, ¿no? Y americano también, sí. Exacto. Es un guionista bastante afamado, de hecho ahí es por la obra por la que más se dio a conocer, ha tenido otras que no han trascendido tanto, objetivamente hablando, pero esos podcasts son bastante divertidos, sus programas, y tuvo de invitado a Quentin Tarantino y ahí dio su listado de las 20 películas que deberías que es lo mejor en el siglo XXI. Ojo, porque estamos en el año 2025, entonces estamos en un cuarto de lo de este siglo y ya básicamente tenemos el listado de lo mejor. Pero antes de que veamos esa lista, ¿para qué sirven los listados, Román? Ya lo hemos platicado en otras emisiones de este programa. Yo también me he encargado en otras ediciones de hacer listados. Tú has hecho también tus listados. ¿Para qué sirven los listados? Idealmente sirven como para dar una bonita lista de recomendaciones para la gente que dice ¿qué conviene ver este año, no? ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Y pues bueno, eso en un sentido estricto es bueno, pues porque pues podemos tener, ya sea si lo tuiteas, si lo subes a alguna red social o a Letterboxd, pues puedes tener ahí tu lista de las 10 películas o más favoritas del año, de la década, del siglo, lo que ustedes quieran. Pero en realidad es más como para presumir todo lo que hemos visto, ¿no? Así como en mi lista van a estar las obras más exquisitas porque yo lo digo y porque yo veo películas de arte, ¿no? Y qué sé yo, y por eso hay mucha gente muy mamadora sacando sus listas, pero pues de todos modos es una tradición que como cinéfilos compartimos cada año, se vuelve realmente insoportable una vez que entran el periodo, la época de los premios. Entonces, pues bueno, ¿para qué sirven? No para mucho, pero bueno, aquí estamos. Exacto. Y bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí y vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a revisar primero ese famoso listado que es el que dio de mucho hablar y después vamos a tener unos comparativos tanto con el mismo Tarantino como con otros dos medios bastante respetables y vámonos directamente sobre esto. Y ojo, porque esta lista fue republicada por, básicamente, si tienes un sitio independiente mexicano, por ejemplo, los amigos de Filmsteria ahí pudieron haber estado. Si tienes otro sitio no tan independiente, por ejemplo, vamos a ver la lista de Empire. Es una nota fácil. Tarantino dijo algo, publiquemos y creamos notas. Es yo creo que una forma tan barata de hacer contenido como cada que James Gunn responde a un tweet hablando de Superman. No es así de, no tengo de qué escribir, usémoslo. Pero bueno, aquí tenemos la lista y ojo porque Tarantino mencionó 20 películas, pero la gente por la falta de capacidad de retención se enfocó en los 10. Vamos a mencionarlas por contexto y tenemos, mira, su lista de su top 20 y ojo porque esto lo he visto medio revisado en otros lados donde de repente como que brincan los números, o sea en top 10 como que incluían algunas. Vamos primero por estas y vamos a hacer comentarios cortos, Román, sobre cada una, si debería estar o no debería estar. Y ojo, somos completamente subjetivos en esto, no criticamos los gustos de Tarantino. Sí, vamos a criticar sus decisiones. Creo que tiene malos gustos, ¿no? Sobre el cine, o es exquisito, es mamador.
No, tiene gustos bastante eclécticos, algunos tienden a la serie B, entonces pues digo, cada quien sus gustos. Ojo también, porque más que criticar a Tarantino por la lista, al final de cuentas son sus gustos. ¿Quién soy yo para criticar si me gustó o no la película que él está incluyendo en su lista? Lo que me cae gordo de Tarantino y que justamente no está en el artículo de Empire son algunas de sus justificaciones de por qué. Si entramos al número 20, que es el remake de West Side Story de Steven Spielberg, que se estrenó ahí en 2022, me parece, o 2021, pero fue pandémico. Recuerdo que acabo de leer a Tarantino dando como una pequeña justificación y digo, alguien podría decir, pues es un gran musical, Steven Spielberg haciendo un musical, el primero en su carrera, aunque a pesar de que es un refrito de una película muy popular de los años 60 de Robert Wise, pero bueno, la película está increíblemente bien dirigida. A mí en lo personal West Side Story no me pareció tan espectacular, pero eso es gracias a un guión que se siente anticuado a mi parecer, y las canciones que varias de ellas son clásicas, pero pues ya no sentí que aportara mucho esta nueva versión. Sin embargo, lo que dice Tarantino que me molesta es que dijo, a diferencia de Martin Scorsese, que yo digo, ¿a qué lo traemos a colación? Steven Spielberg sí hizo una obra relevante, a lo cual yo le diría, Quentin, hombre, con todo respeto, no digas mamadas, por favor. Por más fan que uno sea de Steven Spielberg, y yo soy fan, y yo creo que varias de sus últimas películas, incluidos The Fabelmans, que yo lo incluiría antes que de West Side Story, perdón, esta es mi opinión, pero jamás me atrevería a criticar a Scorsese, que a sus 80 y tantos años ha hecho algunas películas más importantes de este siglo. Entonces, eso es lo que me cayó gordo de Tarantino. No sé si tú leíste también esa justificación, Dan. Sí, leí esa, que no es una justificación, y nuevamente Tarantino, muy su derecho de decir lo que quiera, igual que nosotros, muy nuestro derecho. Fue un comparativo innecesario, y digo, se entiende porque son dos de los más grandes cineastas que tenemos vivos actualmente en dos categorías radicalmente distintas. O sea, uno es prácticamente el inventor del blockbuster y otro es alguien que reinventó los juegos de narrativas, particularmente para Nueva York y para Estados Unidos, y los dos han trabajado muchísimo en apoyar el cine. Y nuevamente es una comparación que no tiene mucho, que no es relevante para el caso. Entonces, yo me abstendré de hacer esos comentarios. Voy a mencionar 5 películas. Si quieres, ahí hacemos otra pausa para ver sobre cuáles sí vale la pena mencionar. Tengo otra idea. West Side Story yo de entrada no la incluiría. Tenemos Cabin Fever, la cual está únicamente porque la dirigió Eli Roth. No veo por qué está aquí como una de las más relevantes del siglo XXI. Moneyball me agrada, pero no la incluiría tampoco en un top 20. Chocolate de Pracha Pinkaev, carajo, el único director del cual sí quise mencionar el nombre y no lo sé pronunciar muy bien. Yo creo que también podría estar The Devil's Reject de Rob Zombie, no tiene nada que ser en un top 20, perdón. Y tenemos La Pasión de Cristo de Mel Gibson, nuevamente yo no la incluiría, ninguna de esas 5 estarían dentro del listado. ¿Tú encuentras alguna de esas que sí merezcan estar en un top 20 del siglo? No. Yo no he visto esta de Chocolate. Algunos pensaban que era la película de Johnny Depp, de Chocolate, pero ese es Chocolate, no Chocolate. Creo que este es algo de artes marciales que no sorprende viniendo de Quentin Tarantino. Cabin Fever a mí me pareció malísima. De hecho, esa la contemplaría como en un listado de lo peor, no lo mejor. Pero, pues bueno, ahora sí que como bien dices, es el iRod. Se hizo cuate Tarantino después de que Tarantino vio esta película que me parece que fue su ópera prima. Y le cayó bien el iRod, se hicieron cuates, le produjo otras películas, lo incluyó en Bastardo sin Gloria como actor. Pero pues sí, no tiene lugar en esta lista. Moneyball me parece una muy buena película, pero tampoco dentro de ese 20. La de Rob Zombie, incluso de Devil's Rejects, me parece un homenaje al Grindhouse, que creo que por eso le agrada a Tarantino, pero pues tampoco es una gran película. Es muy curioso porque cada uno refleja como mucho de la sensibilidad de Tarantino, ¿no? Más que decir son buenas películas, es como, claro, entendemos por qué a Tarantino le gustan. Exacto, incluso The Passion of the Christ no es porque Tarantino sea, no sé ni qué religión sea, si es católico, cristiano o creyente de alguna cuestión. Es sionista, Dan, es sionista, está cancelado. Desde luego, gracias, sí, nos van a cancelar por hacer ese comentario. Pero la cuestión es que, pues por el gore, básicamente por eso puso la Pasión de Cristo, ¿no? Yo creo que podría ser la razón. Bueno,
Pasamos a la siguiente etapa que yo creo que es un poco más ecléctica. Me voy a leer nuevamente 5 películas y tenemos The School of Rock de Richard Linklater, puede ser. Jackass the Movie, ay Dios, ¿no? Big Bad Wolves, ok. Battle Royale, de eso salió otra nota después que vamos a comentar. Y Midnight in Paris de Woody Allen. Ok, aquí yo creo que hay 2 que tal vez sí podrían estar. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles crees que sí se ganaron su lugar en esta historia entre lo mejor del cine este siglo, Román? Es que no sé, voy a hablar de 2 películas que me fascinan, más no sabría si incluirlas yo. Hablo de School of Rock y por supuesto Battle Royale de Kinji Fukasaku, cuya secuela no existió. Si alguien de ustedes lee que hay Battle Royale 2, no existió, es una mentira, no les crean. ¿No son los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre es el fusil, que esa es la nota que estoy seguro que quieres mencionar, Dan. Porque el buen Tarantino, pues dijo que le sorprendía que la autora de esa serie de libros no haya sido demandada por el autor del libro que fue Battle Royale y fue adaptado al cine. A mí lo que me pareció muy gracioso cuando leí esa declaración de Tarantino fueron los comentarios, porque estaba diciendo casi, el comal le dijo a la olla, ¿no? Tarantino hablando de alguien fusilándose su obra, cuando más de la mitad de la obra de Tarantino es básicamente un homenaje, porque recordemos, Dan, que cuando lo hace Tarantino es homenaje, cuando lo hace alguien más es un fusil, ¿no? Entonces, pues bueno, cada quien. Que aparte cuando salió todo el mundo, y ya sabemos, los expertos mamadores van a decir, ay, es que yo vi una original, por ejemplo, ¿cuál es la de Nolan? Inception, no, es que esta no es una obra original, es Paprika lo hizo mejor. Exacto, o sea, siempre, sí, ya los vimos, vieron otra cosa, güey, un concepto, o sea, si sabes de derecho de autor, si sabes de registro de patentes, hay cosas que no puedes patentar, o sea, si yo hubiera patentado, o registrado, mejor dicho, porque aquí hablamos de copyright, historia de amor de chico conoce a chica, tendría cientos de miles de billones de dólares registrados por cuántas películas están con esto. Entonces, nuevamente, la película es una adaptación de una novela, la novela puede tener influencias, pero eso no significa necesariamente que sea un fusil. Y tenemos fusiles que han trascendido, lo hemos hablado también con películas como Crepúsculo, que luego tuvo otro fusil que, queriendo o no, tuvo su propia identidad, ¿no? Con una saga del señor Grey. Pero bueno, regresemos a la lista, nos quedamos en Battle Royale. Que Jorge dice, yo pensaba que Battle Royale era noventera. Aquí habría que hacer un asterisco porque me parece que en Japón estrenó en el año 2000, lo cual según Yodan, corrígeme si me equivoco, pues técnicamente no sería del siglo XXI. Depende a quién le preguntes, porque recordemos, por eso no debe de ser muy específico, el año 2000 es el último año del siglo XX, estoy de acuerdo con eso, pero sabemos que por estirar algunas cuestiones, pues o tal vez puede ser que tenga la flexibilidad en el cual diga, pues sabes qué, pero en Estados Unidos llegó en el 2001, entonces ahí dices, ok, podría ser, queda eso a discusión. Saludos, Jorge, por cierto, Bueno, después de esas seguimos. Jackass, ¿tú lo incluirías? Big Bad Wolves. No. Jackass, una mención, Jackass the Movie. A ver, Jackass para mí, y fuera de cinismo, me parece una... bueno, voy a hablar de Jackass en televisión, no en el cine, pero en televisión me parece algo revolucionario y vale la pena ser mencionado dentro de las series de televisión que yo sí mencionaría como más influenciales o influyentes más bien. Pero en el cine yo me atrevería a decir, y tenemos más adelante una tercera parte, ahorita vamos a mencionar, pero hablando de terceras partes, yo aquí me voy a morir en esa colina, como dirían en inglés, die on that hill, de decir que Jackass 3D es la secuela superior incluso a Jackass the Movie, y una de las películas que mejor aprovechan el formato 3D. Entonces yo diría que Jackass 3D, por supuesto, bajo ningún criterio merecería estar en lo mejor del siglo XXI, pero bueno, ese es mi comentario con respecto a Jackass. Bueno, y de este listado, antes de que pasemos a las que siguen, tenemos Midnight in Paris de Woody Allen. Yo creo que sí, Woody Allen merece estar. Esta es una de las películas de las últimas que resonaron más con la audiencia, porque tristemente, desde los conflictos, cancelaciones y eso, pues Woody Allen ya no ha hecho pues más cosas que se difundan y que uno pueda ver libremente. Entonces, esa sí me da gusto que esté y que esté en el lugar número 10. ¿Tú sí la incluirías, Híjole, sobre Match Point o Blue Jasmine, no, Híjole, no. O sea, me gusta mucho Midnight in Paris. Sí. Estoy de acuerdo. Es una película muy bonita. No sé si yo la pondría sobre esas dos que menciono. Hablando de su obra ya tardía, sabemos que Allen, sus últimas películas
digo, después de la cancelación, pero hablando solamente de la calidad de ellas, pues son bastante mediocres, pero no sé, es muy buena, fue de mis favoritas, creo que es del 2011, Midnight in Paris, me gustó, sin embargo, no creo que yo la incluiría. Híjole, pues bueno, no, y ya cuando mencionaste las otras dos para mí fue de, ay, sí es cierto, hay cosas que podrían tener, pero sí creo que esta es la más comercial de las de Allen, en ese aspecto. Pero bueno, pasamos al siguiente bonche, estas vamos a mencionarlas tal vez de una en una, porque ya estamos en el top 9 después de esta de Woody Allen. Shaun of the Dead de Edgar Wright, me da mucho gusto que esté aquí, yo no le pondría, a pesar de que soy fan de Edgar Wright, en un top. A mí me gusta más Hot Fuzz, de la trilogía Cornetto es mi favorita. Y a pesar de eso, si nos vamos a poner una de Edgar Wright que tampoco incluiría, al menos no en el top 10, tal vez en un top 50 o 30 quizás, Shaun of the Dead, pues sabemos que es hablando de homenajes y a Tarantino que le encantan los homenajes, excepto los Juegos del Hambre al parecer, pero Shaun of the Dead obviamente se basa en la serie de Los Muertos Vivientes de George Romero, y que bueno, pues sabemos que son muy fans, tanto Edgar Wright como ¿cómo se llama? El actor que también fue el guionista, se me fue el nombre ahorita, Simon Pegg, también son muy fans, entonces me encanta que esté, sin embargo, hot take, creo que me gusta más Scott Pilgrim que Shaun of the Dead. Uy, lo siento. Fuertes declaraciones, y lo peor del caso es que, híjole, yo, Daniel Campos, subjetivamente, tiendo a preferir las obras iniciales de un director a obras posteriores, porque esa obra inicial es la que le dio la pauta para hacer cosas más adelante. Pero Scott Pilgrim, híjole, merecía más reconocimiento. Ay, bueno. Después vas a decir que te gustó más la de A Fistful of Fingers. Sí la viste esa, ¿no? La vimos y deberíamos de comentarla, ¿eh? De hecho, no la comentamos en alguna ocasión, me suena. Creo que sí. Sí, algo hicimos, hubo un programa de esa película, recuerdo, sí. Pero bueno, continuemos con la lista. Esta no la voy a discutir y sí merece hasta en un top 5, tal vez, Mad Max Fury Road de George Miller. Sin duda, esta sí es gran película. Tú no puedes discutir que esté en el top 10, ¿eh, Roman? Te advierto. Bueno, yo tengo, para aquellos que no sepan, y otra vez sacando mi tarjeta de mamador, pero soy cinéfilo avalado por Dan, recibí mi tarjeta, entonces puedo decir lo que quiera. Tengo un listado en Letterboxd de 25 películas favoritas del siglo XXI, ahí lo pueden buscar si a alguien le interesa, obviamente es enteramente subjetivo y puedo cambiar de opinión, y me acabo de dar cuenta que yo puse Mad Max en el lugar 14. Así que igual mea culpa, igual lo movería porque obviamente es una gran película. Obviamente creo que también hablar de Mad Max Fury Road es hablar de un clásico del cine de acción. Pero también algo dentro de mí se siente mal de solo hablar bien de Mad Max Fury Road y olvidarnos totalmente de Furiosa, ¿sabes? Porque a mí, aunque no está al nivel, Furiosa también fue una gran película que yo creo que merecía mucho más cariño, ¿no? Pero bueno, cada quien. Eso es otra discusión. Después de esta tenemos Unstoppable de Tony Scott. Confieso que no la he visto. Entonces no sé, me abstengo de comentar. Tú dime. A ver, aquí hay otra cosa. Tal como Eli Roth fue como es mi cuate y tengo que ponerle una película, tal como vamos a ver una película de Sofía Coppola, que yo también le incluyo, pero recordemos que Sofía Coppola es ex de Tarantino y Tony Scott adaptó a Tarantino en True Romance. Entonces, Tarantino siempre ha mencionado que es muy fan de Tony Scott y tuvo que poner algo en la lista porque desafortunadamente el buen Tony Scott falleció hace ya unos años. Sin embargo, su obra post-2000, donde hizo una que se llama Dominó, hizo un remake de The Taking of Pelham 1, 2, 3. La verdad es que no merecerían estar en una lista. Entonces, básicamente, Unstoppable es un churro con Chris Pine y con Denzel Washington. Es muy divertida, es muy churrera. Y yo solo creo que dijo, tengo que poner a fuerza una película de Tony Scott y eligió esta película. De ninguna forma es una gran película, pero chéquenla, se la pasan bien. Y curiosamente, sí, ya vimos otro patrón, básicamente, si es mi cuate o tuve algo que ver, o sea, no vamos a decir que Tony Scott es el ex de de Tarantino, pero ya vemos otro patrón, ¿no? Como tú bien mencionaste. Después tenemos de David Fincher, Zodiac. Híjole, yo creo que otro cuate. Bueno, sí, no. Si vas a incluir una película de Fincher como lo más relevante, yo creo que The Social Network es mejor, sí. Pero Zodiac es muy buena, entonces es de... Zodiac es muy buena, pero voy a volver a dar mi hot take.
me gusta un poco más, no solo de Social Network, sino Gone Girl, que Zodiaco. Uy, ese es otro thriller tremendo. Es que ahí depende, o sea, Zodiac por el rollo periodístico para mí tiene un mayor punch. Sí, es buenísima, buenísima, sin duda. Pero Gone Girl también por los giros y cómo te cambia, cómo tienes dos películas, una detrás de otra, es de, híjole, mano, bueno. Fincher tuvo dos opciones que pudieron estar aquí y Tarantino se fue por el asesino del Zodiaco. Tal vez por eso, por el asesino. Uh-huh. Y Fincher, recordemos que está haciendo el spin-off de Once Upon a Time in Hollywood, las aventuras de Clint Booth con Brad Pitt. Entonces tenemos otra conexión más entre un director reconocido y Quentin Tarantino. Nepotismo, dijo alguien, nunca. Vamos a la siguiente en el lugar número 5 de Paul Thomas Anderson. Esta no la puedo discutir. There Will Be Blood. Y aunque... híjole, cuando hablemos de nuestros listados en el programa que vamos a grabar de esto, para que se queden sintonizando esto, vamos a hablar también de Paul Thomas Anderson, pero There Will Be Blood yo creo que sí, es una de las mejores epítomes sobre la cultura estadounidense del siglo XVIII, XIX y XX, retratado de manera maravillosa por PTA, es así, no la discuto. Está en mi número 2 de mejores películas del siglo. Si alguien tiene duda de cuál es la 1, pues lo podemos ver después, pero cabe mencionar que no está ni dentro de ninguna de las restantes de Tarantino. Lo que voy a decir también de Paul Thomas Anderson y de There Will Be Blood es que, digo, es una obra maestra, aquí no lo voy a cuestionar ni tantito, pero vaya que me molestó el comentario que hizo sobre Paul Dano Tarantino, Dan. No sé si tú leíste también lo que dijo. O sea, dime. Paul Dano... A mí en esa película sabemos que el trabajo de Daniel Day-Lewis es impresionante, pero yo creo que Paul Dano también acompaña muy bien esa película. Y lo que dice Tarantino, que dice lo único débil de la película es Paul Dano, y Paul Dano es uno de los actores más malos de todo Hollywood. Y yo así de, otra vez, a ver. ¿Qué película vio? No solo qué película vio, sino qué... O sea, qué ganas de andar chingando con ese comentario, ¿no? Ya estás diciendo, es una gran película. ¿Qué le hizo Paul Dano a Tarantino? No tengo idea. No sé si Paul Dano le escupió a su mamá un día que iban caminando, ¿qué? Pero pues bueno, me cayó muy gordo que dijera eso, que casi también lo hiciera como directo, así como me voy a quitar los guantes y voy a hablar mal de un actor, nada más porque sí, porque le cayó gordo. Pero bueno, Paul Dano también, pues es muy buen actor y pues no sé qué le hizo a Tarantino, pero pues bueno, ese fue el comentario que leí también sobre There Will Be Blood. Le da envidia porque es mejor actor, pero bueno, sí, Tarantino es pésimo actor, pero bueno, es detalle particular. Después, porque tenemos que incluir algo de Christopher Nolan, tenemos Dunkirk, la cual, o sea, Nolan sí tiene lugar, pero nuevamente no sé si con esa película, The Dark Knight, punto. No, son superhéroes, no podemos incluir eso. Y Tarantino sabe, porque él hizo la mejor toma sobre Superman en una película. Ay, los pinches ñoños insoportables, que se nota que nuevamente son... Y conozco varios cuates así, que como son fans de la cultura pop, o sea, el cine suele estar en eso, pero leen uno o dos cómics y de repente ven una toma como la toma de Bill sobre Superman. Dicen, Tarantino debería de escribir superhéroes, le han de salir súper bien porque él entiende a los personajes. Y es de, güey, no entiende a los personajes, está escribiendo una interpretación de un personaje sobre otro personaje. Entonces, no, o sea, no trates de justificar tus filias y fobias. Y de esa manera también creo de que no puedes incluir superhéroes porque no tienen credibilidad, pero bueno. ¿Te acuerdas cuando se decía que Tarantino iba a dirigir una película de Star Trek? ¿Te acuerdas de eso, Dan? ¿Todavía? Ah, sí, ¿cuándo la vamos a ver? Va a ser su 10ª película porque ya perdí la cuenta. Si la nueva película de Kill Bill, el corto animado que hizo para Fortnite, ¿no cuenta como su 10ª película? No, cuenta lo que él diga que cuenta y no cuenta lo que no. De hecho, él sí ha sido consistente. Si hace un Work for Hire, donde lo contratan de director, no cuenta como su 10ª película porque tiene que ser algo que le salga. Ojo, la siguiente película de Star Trek no va a ser. El pitch todavía lo tienen. Sabemos que Paramount ha pasado por un montón. Ahorita están con recortes, la fusión con Skydance y tal vez la posible fusión con Warner. La película de Tarantino de Star Trek, lo más seguro es que no pase. Porque aparte, uno de los impulsores de esa propuesta tristemente ya falleció, que era uno de los guionistas de la escuela anterior de las películas de Star Trek, el mexicano, ay, se me fue el nombre. Roberto Orci. Orci, exactamente, Orci. Él era también de los que querían que Tarantino estuvieran con esto, entonces pues básicamente no va a pasar. Entonces pues, bueno, esa era la nota de entretenimiento para acá.
Pasamos al top 3. Tenemos Lost in Translation. Sofía Coppola nuevamente yo no la incluiría y creo que sí, completamente nepotismo es por lo que lo que estaría. Rápidamente un comentario. Jorge nos dice de que Tarantino no lo querían únicamente para escribir la película. Sí, pero también era para dirigir. O sea, de hecho él también estaba apuntado para dirigir la de Star Trek. Perdón, Lost in Translation, Román, sí tiene lugar aquí. A mí me fascina Lost in Translation. Estaba revisando rápidamente mi lista y la puse en el número 13, entonces no entraría en mi top 10. No, pero tiene un lugar. Toy Story 3, que nuevamente Toy Story 3 creo que está porque tenía que incluir una animada. Yo, bueno, es que también confieso, shame on me, no he visto ninguna de las de Toy Story. Tal vez lo haga algún día antes de morirme. ¿Qué? Pero exactamente, yo lo sé. A ver, paren esto. ¿Cómo? ¿Ni la primera? No es la primera vez que lo digo, por cierto. No, simplemente no me llamó la atención. En programa nunca lo has dicho porque mi reacción sería igual de ¿qué? Así, ¿eh? A ver, yo nunca relacionaría a Tarantino con cine infantil o cine animado. Entonces, yo, más que tenga por compromiso poner una de Disney Pixar, yo creo que verdaderamente aquí Tarantino, porque lo he escuchado hablar de esta película antes, lo he escuchado hablar en varios podcasts, incluido en el podcast que él tiene con Roger Avery. De hecho, fue con Roger Avery al show de Joe Rogan, y la verdad es que Roger Avery es una persona que es mucho más interesante de escuchar que el mismo Tarantino. Tiene historias increíbles. Él pasó tiempo en la cárcel, incluso, Avery. Pero me gusta porque él como que aquí como medio tranquiliza a Tarantino, porque ya ves que es medio hiperactivo. Pero Toy Story 3 lo he escuchado decir que lo que le encanta es como que este manejo de el cierre a la historia, que obviamente Pixar lo mandó al carajo haciendo Toy Story 4, ahorita va a salir Toy Story 5, entonces ya valió madres. Pero creo que lo que le gusta mucho a Tarantino es justamente que se dejó conmover mucho por el cierre de la película. Dan, un día tienes que ver la Toy Story 3. Sin embargo, si vamos a poner una de Pixar ya nada más a huevo, Ratatouille tenía que estar aquí, perdón. Oye, y curiosamente tú acabas de dar la respuesta a por qué no veo las de Toy Story. Voy a ver las de Toy Story cuando dejen de hacer secuelas. Ya valió madre, jamás, güey. Uy, no, jamás. Y bueno, la última, que es una cinta que sí encuentro muy valiosa, pero nuevamente, híjole, no sé, aunque probablemente sí sea la más influyente del director, de Ridley Scott, Black Hawk Down. Como que levantó muchos sentimientos, y hay quienes dicen, ¿cómo es posible que la caída del halcón negro esté incluida aquí en este top? ¿Tú crees que sí debería estar ahí a mérito arrebititieta? No, es una gran película, a mí también me gusta mucho. Otra vez el patrón, otro Scott, otro hermano Scott. Tarantino se ha declarado fan de tanto Ridley como la obra de Tony Scott. Pero, híjole, no sé, a mí lo que me sorprende mucho es como, ¿por qué no escogió algo tipo gángster americano? Que siento que va más como en las ondas de violencia y cosas que le gustarían. Pero también me doy cuenta que Tarantino es muy fan del cine bélico, entonces pues tampoco sorprende. Pero para nada Black Hawk Down, o sea, yo la puse en mi top, recuerdo cuando estrenó. ¿En qué año se estrenó? ¿2006? 2000, sí. Por ahí, ¿no? Así, pues fue una de las de esa década. Pero, digo, el señor Scott, nosotros nos declaramos fan, aunque tiene más de sus películas medio chafas que ha hecho últimamente, algunas, otras pues que a lo largo de su ilustre carrera también ha hecho clásicos. De ninguna forma el señor Scott está quemado, pero sabes, yo no sé qué películas pondría del señor Scott. Es que pensando en este siglo nada más, me van a linchar, pero yo sí soy muy fan de Prometheus, de Prometeo. A mí me gusta más El último duelo. Y yo pondría El Marciano. Esa me la quitaste. Y ahí seguimos, ¿no? Y yo pondría, mira, Black Hawk Down es del 2001, nada más como para tener ese dato. 2001, ajá. All the Money in the World, pero solo porque fue una película que salió contra todo pronóstico. O sea, no porque sea tan buena, sino porque esa película no tendría que existir, básicamente. Entonces es así de... Esa película solo tiene algo relevante, que borraron a Kevin Spacey de la película. ¿A quién? Eso es todo. Alguien que está... Oye, ¿Kevin Spacey no anda pidiendo lana ahí por tu colonia? Porque ya ves que el hombre no tiene ni dónde vivir, ni dónde caerse muerto. Sí, pero se la pasó viviendo, se la pasó viviendo en hoteles. Es así como, ¿y cómo pagaba los hoteles? No lo sé, pues es que... Yo creo que era porque estaba trabajando en el hotel de intendente o no sé.
Bueno, si hasta el caníbal, fíjate, el caníbal, el llanero solitario caníbal, cuyo nombre no puedo mencionar porque me cancelan, él sí literalmente estaba trabajando en un hotel en las Islas Caimán, él sí estaba viéndose las complicadas. Spacey, no, ya ves que también ahorita está en su gira de regreso. Básicamente ya con que los saudíes le den chamba, ya con eso se va a reincorporar a todo. Me da pena porque es un gran actor, pero pues también tiene cosas que son bastante cuestionables, pero bueno. Vamos a hacer 3 comparativos rápidos ya con esta última parte del programa. Recuerden, vamos a pasar una versión editada, es la que se va a publicar, va a estar la versión descargable. Entonces, ahorita es nada más para interactuar en vivo. Saludos al buen Jorge que nos ha estado acompañando durante las transmisiones. Y los 3 listados que vamos a ver a continuación, uno es de todas las películas favoritas de toda la vida, de todos los tiempos, de Quentin Tarantino, y esto es únicamente como para tener la referencia sobre sus gustos. Yo creo que esta es menos discutible porque nos habla sus 11 películas favoritas de todos los tiempos, es El bueno, el malo y el feo, sin problema, Río Bravo, ahí ya empezamos a ver nuevamente patrones, John Travolta y Nancy McGallen en Blowout, sin problema puede estar ahí, Taxi Driver desde luego, y qué curioso porque aquí está apoyando a Martin Scorsese por encima de otro director, ¿no? Luego tenemos His Gear Friday, también aquí está, Five Fingers of Death, Pandora's Box, Carrie, Unfaithful Yours y Five Graves to Cairo y finalmente Jaws de Steven Spielberg. De estas yo creo que nuevamente la lista no es tan polémica, pero está demasiado agringada, ¿no? O sea, y también aparte se enfocó mucho en ciertas épocas del cine, ¿no? Fuera de algunos casos como Pandora's Box, que es del 29, casi todas están, yo creo que dentro de una misma época en los 70s, ¿no? Sí, Tarantino también lo ha mencionado, que él, por más conocedor que es del cine, gracias que trabajó en este videoclub y esa fue su educación cinematográfica, creo que también ha mencionado que hay periodos del cine que nomás él no ve, ¿no? Creo que todo lo que es el cine mudo le caga. Lo ha dicho, lo ha mencionado públicamente, no es fan de las obras de Chaplin o de Buster Keaton, entonces nunca te va a poner una obra de ese periodo. Pandora's Box creo que sí es una es una película temprana, sin embargo también si vemos temas recurrentes y algo que le criticaron de su lista del siglo XXI, es que prácticamente fuera de Battle Royale y esta de Chocolate, no hay películas no habladas en inglés. O sea, como quien dice, ¿dónde está el cine internacional en los listados de Tarantino? Pues simplemente no le interesa, chavos. Así, punto. Que es parte de los prejuicios y juicios que podemos tener nosotros. Y ojo, yo reconozco y pongo acá, para nadie es secreto que tengo una visión muy agringada sobre el manejo de los reportes de información. Yo ignoro mucho las fuentes que encuentro nacionales o de otros lados. Me voy antes a fuentes de Estados Unidos, fuentes de Inglaterra, de Alemania y de España. Si ven a quienes sigo en Twitter lo van a encontrar. Y sí prefiero muchas veces irme por reportes de películas mexicanas generadas en España antes que reportes generados aquí en México. Porque aquí honestamente el periodismo está muy jodido en México y no es secreto, pero bueno. Entonces, sí tenemos, sí, tu cara de sorpresa, tenemos ciertos subjetivismos, no es obligación de Tarantino que vea cine internacional, pero muchos lo ven así como para justificarse, y como también en México consumimos mucho cine gringo, pues de repente si le gustó a Tarantino, que es uno de los grandes conocedores, vale madre el resto del cine. Pero para mostrar que esto no es tan vale madre esto, vamos a ver 2 listas más, pero antes de que pasemos a algo, ¿tú de qué país tienes más consumo, Román? De mi país, por supuesto, Dan. ¿Perdón? Ah, ok, yo pensé de tacos, de comida, pues yo te iba a decir México, pues es lo que como aquí en mi casa, ¿no? No, de cine, pues claro que tengo un exceso de cine estadounidense, pues porque es, bueno, técnicamente quien más produce, pues sería la India o China, ¿no? Obviamente países con una mayor producción de cine, pero esas películas pues no nos llegan fuera de algún título así como que sea un hit internacional como RRR, que ya está anunciando el director su nueva película que muero por ver. Pero fuera de eso, creo que todavía seguimos dominados por el mercado estadounidense. Entonces, pues claramente también es el cine que más consumo. Exacto, sí, por ejemplo, de la India, pues es que no nos llegan, o sea, si viviéramos, y a mí afortunadamente me ha tocado ver eso cuando estoy en otros países, por ejemplo, en Turquía de repente había mucho cine sudafricano o de la India, y fue de, qué maravilloso, aquí podría haber un montón de películas que jamás vería en México, y eran churros, o sea, de repente películas de acción, películas de otro tipo,
pero que son de otras latitudes que de repente a mí me daba envidia porque quisiera verlo esto acá, pero es por los acuerdos de distribución y eso. Pero para corregir esto, vamos a ver dos de los listados más interesantes para los mamadores que se sienten internacionales, y vamos a ver el primero, que es el del New York Times, que muchos empezaron a hacer de, yo he visto tales películas del New York Times. No nos vamos a clavar en todo ese listado, solo en el top 10. Y de estas vamos a ver cómo contrastan con las de Tarantino, porque nuevamente la lista de Tarantino muy padre, pero él solito la mató porque honestamente fuera de su nicho no creo que trascienda. Es bueno para hacer notas, pero no tiene muy buen gusto en el cine. Y tenemos Parasite, Mulholland Drive, There Will Be Blood, In the Mood for Love y Moonlight. De esas 5 ubicamos que por lo menos There Will Be Blood sí coincide con Tarantino, lo cual o él legitimiza esta lista o esta lista lo legitimiza De estas primeras 5, ¿cuáles otras crees que sí tienen su lugar bien ganado en el top 10? Es un crimen que no esté Mulholland Drive, porque esa es mi película número 1, la que mencionaba como mi favorita del siglo XXI. Es un peliculón y digo que en paz descanse David Lynch. Parasite, es una gran película, simplemente digo, es una película que todavía la siento muy reciente como para incluirla en estas listas, porque ojo, nos podemos apantallar por una película que vemos, ¿no? Cuando hablemos de nuestro top del 2025 vamos a hablar de películas que nos gustaron mucho, pero no es lo mismo ver una película en salas de cine y decir es la mejor película que he visto, a volver a revisitarla años más tarde y considerar su impacto, porque hay películas muy buenas que no generan un impacto social, y hay otras que igual no eran tan buenas que generaron un mayor impacto, ¿no? Entonces creo que solo el tiempo lo puede determinar. Por eso Parasite, yo no estaría seguro. Y algo que también me llama muchísimo la atención hablando de realizadores asiáticos es ¿dónde quedó Old Boy? Porque yo recuerdo que Tarantino la recomendó mucho. Old Boy se estrenó creo que en el 2003. Bueno, tenía la trilogía Venganza, Park Chan-wook con la señorita Venganza, la señora Venganza. Y el señor Venganza, me acuerdo que era como una especie de trilogía, aunque no tenía nada que ver sus historias. Pero Old Boy me parece una película muy tarantinesca. No entiendo por qué no hizo su top 20. Habrá que ver, no sé si Park Chan-wook se peleó con él o qué sé yo. Pero regresando a esta lista, In the Mood for Love, peliculón. Se estrenó en el 2000, también estamos hablando... Darle un asterisco quizás, quién sabe. Moonlight es este ejemplo clásico de el tipo de película que solo le gustó o solo la elevó más que nada creo que la crítica estadounidense. Ojo, a mí me gusta mucho Moonlight, yo sé que a Dan no le gustó tanto y la discutimos en su momento, sabemos del escándalo que hubo en los premios Oscar con La La Land, pero sin embargo creo que a mucha gente le gusta porque le parece también una especie de coming of age de negros con temática LGBT. Entonces, hablando de inclusión, y en esta lista pues tenemos otra película también dirigida por un director afroamericano. Hay veces que nos dejamos llevar, por eso estas listas luego no podemos tener objetividad, porque muchas cosas son tendencias y muchas cosas es como de, bueno, si yo quiero promover la inclusión, si yo dijera por ejemplo en esta lista, ¿dónde están las mujeres, Dan? ¿No? Vamos a criticar y vamos a quitarle la validez a la lista porque no hay mujeres realizadoras, ¿no? Ni siquiera está Sofía Coppola. Entonces es más inclusivo Tarantino que el New York Times. ¿Ya ven? Si nos podemos analizar así las listas, pues le podemos encontrar peros a todo. Entonces Moonlight no creo que debería estar aquí, pero tampoco Parasite. Las otras me atrevería a decir que sí, por supuesto. Y recordemos que también hemos tenido un cambio en la academia de cine en Hollywood, en Estados Unidos, por lo cual de repente ya se está volviendo más internacional para que precisamente se incluyan más opciones, lo cual yo creo que es valioso. Y ojo, porque también depende, nuevamente, voy a hablar mal de la mafia de Penske Media porque soy yo y son mis villanos favoritos. Los premios tienen nuevamente ciertos vicios y ciertas afinidades. El premio de la prensa en México, el cual da un premio, ¿cómo se llaman? Las diosas de plata, una cosa así, ya ni me acuerdo. Tiene cera o nula credibilidad, nadie sabe ni siquiera quién los organiza, qué onda con eso, quiénes son los miembros, quiénes votan. Los Globos de Oro es exactamente lo mismo, pero con más dinero y con un emporio de medios que le gusta validarse a sí mismo. Y dentro de esos vicios se encuentran Parasite, es muy reciente, no digo que sea mala, pero yo creo que va a bajar en lugares. Y Moonlight a mí no me gustó, simple y sencillamente, pero no significa que no deba estar. Pero es curioso porque en el caso, por ejemplo, de There Will Be Blood,
Fíjate que es como que una medida del tiempo de casi llegar entre los 15 y 20 años ya te ayudan a acomodar más o menos el lugar en el cual una película ya podría soportar el paso del tiempo. Mulholland Drive ni lo discuto, esa nuevamente es de toda la historia del cine hasta que nos muramos, va a seguir estando por allá. Pasamos a las últimas 5 o los lugares del 6 al 10. Tenemos No Country for Old Men, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Get Out, Spirited Away and The Social Network. De esta ya habíamos mencionado The Social Network, que yo creo, y te pregunto, ¿es la que yo pondría de David Fincher en este caso? Spirited Away, porque Miyazaki es injusto que no esté. Y si vas a poner una, tal vez no sea la mejor, pero sí es la que conecta muchísimo mejor, Spirited Away. Get Out, tú habías mencionado algo de algún director de color, ¿verdad? Sí, Get Out, que yo en lo personal... me gusta mucho Get Out, no, ojo, la que no me gustó fue Oz, que es la segunda película de Jordan Peele, pero también mi hot take, me gusta mucho más Nope que Get Out. A mí Nope me hizo maravilloso, y si tuviera que yo ponerla, tampoco la incluiría en una lista de lo mejor del siglo XXI, pero yo la pondría sobre Get Out. Pero sé que Get Out fue como esta novedad, ¿no? Resonó mucho por el comentario social. Creo que con Get Out también surgió esto del terror elevado, que es una estupidez, que ya la hemos mencionado. Pero de todos modos, Get Out es un título muy recomendable. Definitivamente creo que tiene su lugar por el impacto social, que es lo que mencionaba justamente. Eternal Sunshine of the Spotless Mind es una película que tiene ya su lugar. Creo que a mucha gente le encanta esa película. A mí también me gustó mucho. Y No Country for Old Men me atrevería a decir que la pondría bajito de There Will Be Blood. Se estrenaron el mismo año, que fue algo como malo para las dos películas, porque las dos son, a mi parecer, obras maestras. Y ponerlas a competir para el Oscar. Sabemos que No Country for Old Men se llevó el premio de mejor película. No me enojó tanto, aunque yo se lo hubiera dado There Will Be Blood, porque por un pelito me gusta más, pero también No Country for Old Men se me hace una gran película. Híjole, y es que las dos explotan y aprovechan. O sea, también No Country for Old Men es uno de los villanos más icónicos del siglo XXI, sin duda. Y con los peores peinados, pero bueno. Pero fíjate, curiosamente aquí también no hay tanta discusión. Nuevamente, y sabemos, es el New York Times. O sea, la mayoría de los críticos, y les recomiendo que escuchen podcast y lean de estos medios, así como debemos de leer y de escuchar de aquí, de México y de otros lugares. Pero está muy agringado y no necesariamente, o sea, no hay ninguna película mexicana, y te garantizo que debería de haber alguna película mexicana que aparezca por acá o con algún director mexicano. Por ejemplo, a ver, hay una Children of Men, ¿de qué año fue, Román? 2006, igual que El Laberinto del Fauno también. O sea, sin problema, aunque hayan sido producción española y británica, pero debieron de haber estado acá. Pero ojo, no nos vamos a amarrar en la bandera nacional. Vamos a pasar a la última lista, ahora sí ya para dar el cierre. Y esta es reciente, únicamente para mencionar el top 10 de las películas del Cahiers du Cinema para este año. Y tenemos algunas que yo he visto, creo que nada más una o dos películas de estas. Tú me dirás, Román, de cuáles tienes ganas de ver o ya las viste. Tenemos Tardes de Soledad, Un Batel après l'autre, Oui, La Jeune Secrète, La Rigade de Luc Dumont, La Aventura se promènes avec Mac Bergon, Nouvelle Barré, Laurent dans le Vent y Mirox Nun Trois. Todo está en francés y con mi pésima pronunciación, porque esto es de un medio que se publica en Francia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viste esta lista? Cada año es muy divertido ver o revisar la lista del Cahiers du Cinema, porque es un medio como muy curioso. Uno pensaría que sería lo exquisito de lo exquisito, ¿no? La exquisitez en su máximo esplendor. Sin embargo, el año pasado, no te miento, Dan, estuvo la película de... ¿cómo se llamó esta con Josh Hartnett? De M. Night Shyamalan, Trap. Ajá. Tú viste esa película, ¿verdad? Y a mí me gustó, sí. A mí también me gustó, como un placer muy culposo. Digo, odio el concepto, pero es tan absurda. ¿Top 10? Ajá. Pero en un top 10 del Cahiers du Cinema. O sea, es como de, a ver, ¿cómo llegamos a esto, no? Entonces, siempre hay como un comodín en los listados del Cahiers du Cinema, que lo hace como muy impredecible también. Y cada año también sacan algunos títulos que dices, ok, son muy obvios. ¿Por qué? Algunos de estos directores son como favoritos de ciertos festivales de cine. Christian Petzold, Albert Serra, Clever Mendoza, que me parece un gran director. No he visto la película El Agente Secreto, que tuvo su estreno en nuestro país como la película inaugural del Festival de Morelia. Pero
Hay películas que quiero ver, por ejemplo la de Memorias número 3, aunque no es de las películas más celebradas de Christian Petzold, que me gustan sus películas en general. Sin embargo, hay aquí un comodín que me parece muy irónico y es la película de Linklater. Nouvelle Vague. A ver, chavos, para quien no sepa, pues el Cahiers du Cinéma fue este periódico donde surgieron prácticamente todos los cineastas de la nueva ola francesa, incluido Jean-Luc Godard, que esta película de Linklater pues es como que relata el detrás de cámara de Sin Aliento, ¿no? Este gran clásico de la nueva ola, ópera prima de Jean-Luc Godard. Y pues bueno, tú no la has visto aún, ¿verdad, Dan? ¿La vas a ver? Se estrena este fin, no me acuerdo si este fin creo o el que sigue. Sí, la quiero ver, me muero de ganas. Y aquí hay un paréntesis porque Linklater sacó 2 películas este año. Una es Blue Moon con Ethan Hawke, que ya han hecho un montón de películas. Es una chulada de película Blue Moon, te la recomiendo muchísimo, Dan. Yo la acabo de ver el fin pasado. Y Nouvelle Vague yo la vi en Morelia y no me encantó, pero lo que me parece muy interesante es que es una película sobre la nueva ola, en un estilo muy reverencial a la nueva ola, pero completamente inapropiado como formato de película de la nueva ola, ¿no? Cuando la veas vas a saber a qué me refiero. Es una producción muy bien ambientada, pero sin embargo muy convencional, lo cual estoy seguro que a Godard hubiera detestado con todo su ser. Pero aquí lo está celebrando los del Cahiers du Cinéma en 2025, lo cual digo, o es una broma, ¿no? Porque a lo mejor hay algún escritor ahí del Cahiers du Cinéma que diga, esto vamos a como hacerle una bromita como al buen Godard, en paz descanse donde quiera que esté, y podemos incluirlo, o de verdad se conmovieron por una película pues que le rinde homenaje a sus ídolos, porque cuando la veas, Dan, vas a ver que es una muestra de todos los famosos de la época al estilo de los Avengers de Marvel. Así, salen todos en cameos donde dices, a ver, güey, espérate, ahí está Agnès Varda, ¿no? Ahí está Jacques Demy, ahí está Truffaut, y está como de risa loca porque es como que, güey, pareciera como que toda la audiencia que va a ver esta película los conoce así como Spielberg o Scorsese, ¿no? Entonces, es muy divertida verla, me parece encantadora, no es una obra mayor, pero de todos modos es muy divertida y aparte está en blanco y negro, como dice Jorge, también para más placer, en efecto. Está muy bien actuada. De hecho, los actores hacen muy buenas imitaciones de los personajes reales. El actor que le hace de Jean-Paul Belmondo, perdón, está idéntico, o sea, parece que reencarnó en la versión joven, de verdad es así como que dices tú, órale, ¿de dónde sacaron y yo no sé por qué. A ver, Dan, te quería preguntar aquí por qué. Si estoy divagando demasiado me dices, por favor. Pero, ¿ya empezaste a ver Stranger Things? No, es de las cosas que voy a ver después de ver Toy Story. A ver, ahí cuando veas Toy Story 8, ve Stranger Things, por favor. En la primera escena utilizaron un doble digital para hacer uno de los chavos que ya no está tan chavo, como un flashback de niño. Entonces, utilizaron la tecnología que de hecho apunta, si los pronósticos son correctos, que Stranger Things cuesta más que la serie del Señor de los Anillos. Que tú cuando la ves dices, caray, ¿dónde se fue el presupuesto? Cada episodio cuesta $60 millones por episodio. Pero a lo que voy es, también eso sí tú lo viste, cuando salió de Mandalorian, los episodios donde salía Luke Skywalker rejuvenecido, ya ves que utilizaron técnicas de deepfake para hacer que sea como el doble, ¿no? Pero trajeron a un actor. ¿Tú viste al actor antes del deepfake? ¿Cómo se veía? De Mark Hamill. Era muy parecido, ¿no? Era casi idéntico. Ajá. O sea, se parecía un buen. ¿Por qué carajos inviertes millones de dólares en una tecnología que todavía no está del todo bien definida para que funcione? Y no utilizas un doble, un tipo que se parezca al actor original y ya. De Martin Scorsese y de Irishman no vas a hablar mal. Otra que pudo haber estado en los listados, por cierto. Pero bueno, perdón. Ajá. Sí, no, lo hicieron porque querían hacerlo. De hecho, aquí tenemos, cuando teníamos nosotros la sección de los palomazos, platicamos con un artista digital buenísimo que trabajó tanto en esa como en otras películas haciendo rejuvenecimiento digital. Y obviamente son técnicas, o sea, son cuestiones que te ayudan, pero tiene que haber una justificación. Y concuerdo, es lo mismo que pasó en la película de Ant-Man, donde rejuvenecieron a ay, se me fue el nombre, ¿no era? ¿Michael Douglas o quién? A Michael Douglas, exactamente. Tú ves al actor juvenil y dices, está idéntico porque aparte tenía los manerismos, o sea, era un actor.
que aparte tenía la fortuna de ser físicamente parecido, física y corporalmente parecido, que es la fórmula real. La cuestión es, si tal vez no encuentras a alguien con ese tipo, pues aplicas el equivalente a un Captain America con las referencias de Marvel, en el cual pones al flaquito y le encimas la cabeza, pero ya para estos tiempos eso no es una justificación para costos extras, aunque te digan inteligencia artificial, todo se resuelve con inteligencia artificial, que sabemos que en la práctica no jala tan bien. Pues mira, ya con esto prácticamente terminamos sobre el listado. Nuevamente, yo creo que el del Cashiers es para darle de qué hablar a los mamadores. Nos dio de qué hablar a nosotros, literalmente. De esas películas, te digo, hay dos que tengo ganas de ver. Hay una que yo vi, por ejemplo, Tardes de Soledad. Me gustó, la vi en Guadalajara. Aquí la comentamos con algunos de los amigos que la pudimos ver por allá. Voy a ver Nouvelle Vague, desde luego. La de Un Batil après l'autre de Paul Thomas Anderson. Tengo un chorro de ganas de verla, pero en la versión en francés. Carajo, la vi como 3 o 4 veces en salas de cine. Entonces, nuevamente hay cosas que son como para validar los gustos y es nuevamente para lo que creo que sirven las listas. Un último comentario de algo que tal vez se nos haya ido, Román. No, nada más que Albert Serra es hablando de mamadores, alguien que es más mamador que Tarantino es el buen Albert Serra, así que un saludo para él donde sea que esté. Siento yo que nos trolea, de hecho hay cosas que leo en entrevistas que dice donde según él que nadie hace buen cine hoy en día, todo es una mierda, Kubrick se la pela, entonces son cosas como que son muy divertidos, es muy divertido leer a Albert Serra. Yo en lo personal no lo soporto, no soporto su cine, sin embargo gracias a tu recomendación y la de otros compañeros que confío en sus buenos gustos, ya me dio curiosidad ver esta película. No soy fan de la tauromaquia, ni no sé si sea es un documental, ¿cierto? Que glamoriza o romantiza esto, ¿o no? ¿O no crees que romantiza toda la fiesta? No, de hecho, mira, a mí no me gusta su estilo, o sea, antes de esta vi Pacifiction, que se me hizo una porquería, concretamente. Tardes de Soledad fui escéptico, pero gracias a nuestro amigo Pipe fui a verla, no me arrepiento, es un documental que te presenta las cosas. Yo soy anti lo que diga el público, soy Contreras y, por ejemplo, no apoyo la tauromaquia, pero tampoco estoy en contra de ella. Y entiendo por qué funciona y por qué tiene una labor social, que actualmente es arcaica. Entonces, tomando esos elementos, y tal vez por eso conmigo conectó, Serra te muestra las cosas. Como documental funciona muy bien, porque en ningún momento te justifica nada, pero el simple hecho de verlo es de... admiro lo que hacen estos cabrones. O sea, y no por decir de que viva la tauromaquia. No. Todos esos que se quejan deberían de ver y todos aquellos que lo apoyan deberían de verlo. Eso es lo que encuentro súper valioso. Hace algunos años vimos un documental, ¿te acuerdas? En Guadalajara sobre la tauromaquia. Uno que hicieron unos españoles. Exactamente. Un español. Estaba muy bueno, a mí me gustó mucho ese documental, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llamaba ni dónde se encuentra, pero yo también, a nivel ético, sí estoy en contra de que tortures un animal y des este espectáculo sangriento para un público que nada más quiere pan y circo, pero también estoy de acuerdo en que cualquier artista tiene el derecho de hablar de una postura, ¿no? Y es cultura, al final, la tauromaquia, que nos guste o no, es parte de una cultura, y tampoco estoy tan a favor de erradicar una cultura o una tradición, pero pues uno me va a decir, pues bueno, también los aztecas sacrificaban a las personas, no a los guerreros. ¿Estás a favor de que los sacrifiquen? Pues no, güey, obviamente no, pero se me hace interesante cuando hay una exploración de estas temáticas como, pues, o de estas celebraciones más polémicas, por así decirlo. Pero creo que Albert Serra no es un cineasta que a mí me guste ver su obra. Sin embargo, te digo que me da curiosidad, pero creo que tú tampoco lo pondrías en tu top, ¿cierto? No, de hecho, sobre eso vamos a ver en el siguiente programa que vamos a grabar. Por cierto, a los que nos están viendo en vivo, aguántense porque creo que en 15 minutos vamos a seguir transmitiendo en vivo. Vamos a grabar la siguiente parte de Nunca leas los comentarios, donde Román y yo vamos a compartirles nuestros top 10 de este año y vamos a criticárnoslos. Yo no sé qué tiene Román no sabe qué tengo yo en mi lista y los vamos a destrozar. Ahora sí que nunca leas las listas de los demás en ese programa. Con esto terminamos. Gracias, Román, y gracias Jorge por acompañarnos en la transmisión. Gracias a los que nos estuvieron viendo y descargando, y desde luego gracias a nuestros Patreons. Y en la versión editada van a ver sus nombres a continuación.